Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que está escrito en el libro del arte de la guerra. El capítulo 1 habla acerca de la evaluación o los primeros cálculos. Dice que la guerra es muy importante para un Estado y puede suponer la vida y la muerte. Por lo tanto, el conflicto determina la conservación o la pérdida de poder de liderazgo de la nación o del imperio. Entonces, es necesario conocer bien cada detalle y saber manejar la situación. En este capítulo, Sun Tzu habla de 5 factores fundamentales a tener en cuenta en un conflicto. El primero es la doctrina, que son las bases de la idea que un gobernante tiene y que hace que la gente lo siga. El segundo son las condiciones meteorológicas. El tercero es la evaluación del terreno. Cuarto, la autoridad o el mando. Y el quinto punto es la disciplina. Estos elementos deben ser dominados por cada líder, por cada general, si quiere conseguir la victoria. Y también se focaliza en cómo debería ejercer un líder su liderazgo, el cual, según él, está basado en 5 cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina. Y que a su vez estas 5 cualidades se deben comparar con 7 factores fundamentales que hay que evaluar para poder vencer. Por lo tanto, este capítulo presta mucha atención a la importancia de la evaluación del enemigo, del cual recomienda conocer sus fortalezas, pero también las debilidades, a través de una evaluación cuidadosa y calculada. Acá dice una frase que es muy importante: el arte de la guerra se basa en el engaño. En el capítulo número 2 es el inicio de las acciones, son los desafíos, digamos. Nos dice de la importancia de saber administrar correctamente los recursos y también evaluar los costos que va a suponer una campaña militar. Por lo tanto, la eficiencia en lograr rápidamente el objetivo militar es de vital importancia para que la moral de la gente no decaiga y que los recursos no se agoten. Entonces, extender la campaña en el tiempo no es algo recomendado, no sirve demasiado para el objetivo. La estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo y desproveerlo, en ese caso, de sus alimentos para dárselo a los propios. En el capítulo 3 habla acerca de las posiciones de la victoria y la derrota, o sea, cómo planear un ataque. Dice que es importante combatir los planes del enemigo, poder dividirlo, evitar que se agrupe y que planifique alianzas. La mejor estrategia de guerra es conservar un estado y no destruirlo. Nunca se debe atacar con cólera o con prisa, y para esto se necesita una buena planificación y coordinación. La estrategia en este capítulo es vencer sin luchar, sin asediar ciudades y no invertir demasiado tiempo en esto. Para conseguir el objetivo se requiere entender 5 aspectos fundamentales según Sun Tzu: el ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. En el capítulo 4, la medida en la disposición de los medios. Dice que es esencial tener la habilidad de asegurar el concepto de invencibilidad y conocer las debilidades del enemigo. Para tal cosa hay que preparar a los comandantes o los líderes para que establezcan una buena zona de defensa y evaluar la zona de riesgo. También hay que saber detectar las oportunidades que nos presenta el enemigo para poder derrotarlo. En consecuencia, dice Sun Tzu, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, mientras que un ejército derrotado lucha primero e intenta vencer después. Esta es la diferencia de cuando hay una estrategia y cuando no la hay. Aquí entonces nos dice 5 reglas que son importantes: la medición, la valoración, el cálculo, la comparación y por último la victoria. En el capítulo 5 habla sobre la firmeza y cómo la autopercepción puede ser capaz de vencer un enemigo, es decir, la fuerza del ímpetu, como él dice. Consigue la victoria sin recurrir a la fuerza, a veces recurriendo a metodologías que pueden ser ortodoxas pero también heterodoxas. A veces se debe fingir desorden para distraer a los adversarios, pero previamente debe existir un orden bien incorporado. Así solo puede crear un desorden artificial. En el capítulo 6 nos habla de lo que es lleno y vacío. Es importante hacer que el enemigo
llegue último al campo de batalla, para que los adversarios lleguen, obviamente, agotados mientras ellos los esperan. En la guerra hay que ser sutil, discreto, silencioso e intentar aparecer en los lugares críticos para atacar al adversario, donde menos se lo espere. Y establecer también una defensa en los lugares estratégicos para desalentar el ataque enemigo. El ejército debe aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo como una oportunidad para atacar. En una batalla solo será capaz de vencer a aquel que tenga aptitud favorable al cambio y pueda adaptarse al enemigo, ya que en un conflicto no hay circunstancias fijas y permanentes. Esta es una característica, si lo pensamos como los elementos, del elemento agua. En el capítulo 7 habla sobre los enfrentamientos directos e indirectos. Explora en este capítulo el enfrentamiento directo, armado e indirecto. Y dice que es importante evitar el conflicto, pero no siempre se puede conseguir. Por eso, cuando surge, es esencial saber controlar la situación de enfrentamiento. Entonces, las condiciones del terreno para poder maniobrar y luchar acá son casi vitales. Esto es porque hay que ser capaz de movilizar enormes masas de hombres, y una buena estrategia es distraer al enemigo para que no pueda conocer cuál es la situación real del ejército. Y es muy importante cómo relaciona esto también con alguno de los 5 elementos: fuego, agua, metal, tierra y madera. En el capítulo número 8 habla acerca de los 9 cambios. Dice que es imprescindible que los líderes conozcan diferentes variables para aprovecharse del terreno y entender cómo manejar así su ejército. Hay que, de manera inteligente, analizar de manera objetiva el beneficio, pero también el daño, y considera que el beneficio, si lo obtiene, la chance de victoria se expande, mientras que si examina el daño, sus problemas se resolverán. Hay que ser capaz de adaptarse siempre a cualquier situación que se presente. El autor acá menciona 5 rasgos que son peligrosos en los líderes. Los que están dispuestos a morir, entonces pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Los que son compasivos pueden ser tumbados. Y por el contrario, dice que los buenos líderes se comprometen hasta la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Son racionales, son realistas y no se dejan llevar por las emociones, porque sus acciones son cuestiones de estrategia, son algo planificado. En el capítulo 9, la distribución de los medios, nos dice que todas las maniobras militares son consecuencia de planes y estrategias fijadas de antemano para ganar. A medida que el ejército se mueve por nuevos escenarios, es importante tener en cuenta las situaciones que se presentan y entonces saber interpretar bien las intenciones que tienen los adversarios. Entonces, en el capítulo 10 nos habla acerca de la topología. Sun Tzu menciona 6 maneras de ser derrotado que pueden producirse si un general no está lo suficientemente preparado. El primero es no calibrar el número de fuerzas. El segundo es la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. El tercero es un entrenamiento insuficiente. El cuarto es la pasión irracional. Quinto, la ineficiencia de la ley del orden. Y 6, no seleccionar a los mejores soldados o guerreros. En el capítulo número 11, las 9 clases de terrenos, se centra en la descripción de los diferentes tipos de terrenos o situaciones que se pueden dar en una campaña militar y cómo salir victorioso o ventajoso. Sun Tzu distingue acá 9 tipos de terrenos: de dispersión, ligero, enclave, de comunicación, de intersección, difícil, desfavorable, cercado y mortal. En el capítulo 12, el arte de atacar por el fuego, es el título de este capítulo, explora obviamente el uso de las armas y los 5 tipos de ataques que también se pueden realizar mediante el fuego. El autor acá nos enumera cómo se puede quemar y a cuántas personas: 5 tipos: personas, suministros,
el equipo, los almacenes y armas, y también cómo debe usarse el fuego en los diferentes ataques y para que no te ataquen. Aclara también que es muy importante actuar cuando se den las mejores condiciones. Nunca se debe actuar por ira, por impulso o provocar una guerra por cólera. El último capítulo, el 13, habla sobre la concordia y la discordia. Básicamente, este último capítulo se centra en la importancia de espiar, el espionaje, al enemigo para obtener información. El uso del espionaje hace un gobernante brillante, dice, y a un general lo hace sabio. También esta práctica es esencial durante todas las operaciones militares. Así, Sun Tzu distingue 5 tipos de espías: el nativo, el interno, el doble agente, el liquidable y el flotante. Finalmente, Sun Tzu afirma que si un general conoce el funcionamiento de cada clase de espionaje, tendrá asegurada su victoria. Bueno, espero que les haya gustado este breve resumen de lo